Bien, el pasado jueves ya habíamos estado comentando acerca de esas bodas de Caná. Había este par de cuadros que los he reservado por si tampoco da mucho tiempo, me imagino, de ver aquí, de ver las pinturas, ¿no? Estas dos aparecieron, las tenía. Y llegamos hasta aquí. ¡Uy! Mira, ha desaparecido una parte del diagrama. Bueno, ya lo visteis. Retomamos donde lo dejamos y nos dice Geoffrey Hodgson, obsérvese que se afirma que la Madre de Jesús estaba presente en esa boda. Como se ha dicho antes en esta obra, el principio femenino o maternal, y por eso la puse aquí, en bodas y nacimientos, personifica la inteligencia espiritual del hombre. La inteligencia es del hombre con mayúscula, no es de la personalidad, aunque venga a reflejarse a través de la personalidad. Y además se añade, y más especialmente en su vestidura de luz o cuerpo causal. En la altura del diagrama, que aparece ahora, ¿sí? A la altura del diagrama, donde el cuerpo causal se sitúa, que sabemos que es en la zona de la mente llamada superior o abstracta. Así que hace de mediadora o mediador, ese vehículo de luz, ese cuerpo causal, aquí simbolizado por esta madre, hace de mediador entre lo superior a ella misma y lo inferior a ella misma. Así que hay una parte donde lo superior y lo inferior se encuentran, aquí. Esta es la zona mediadora. Todos los demás asistentes a la boda, en este caso de forma simbólica, personifican seres humanos en diversas etapas de evolución. Desde los huéspedes o padres de la novia que se olvidaron de proveer el vino necesario, hasta Jesús mismo que ejecutó el milagro de la transmutación del agua en vino. Sigue algo con el Evangelio de Juan que dice, también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Siguiendo esta interpretación, Jesús representa al Maestro, con M mayúscula, la parte interna, y también al principio de sabiduría o naturaleza crística dentro del yo inmortal, que si vamos a la diapositiva anterior, es la naturaleza crística, la sabiduría. Vemos que en el plano búdico o crístico, desde su subestado más bajo hasta más arriba, más elevado, comprensión, inteligencia, discernimiento, intuición espiritual y percepción espiritual. Aquí sería la percepción espiritual sin velos. Y hay dos subestados más a los cuales ni siquiera les han puesto nombre, y me imagino que por su elevación, por su sutilidad, por su vibración tan elevada, es muy difícil que se les pueda adjudicar algún nombre que desde el lenguaje personal humano, que es el que utilizamos al poner todos estos otros nombres, podamos nosotros aquí añadir algo más. Entonces, aquí nos estaba diciendo esto, que Jesús representa al maestro, a ese maestro con M mayúscula, y también al principio de sabiduría o naturaleza crística dentro del yo inmortal humano. Los discípulos, a su vez, personificaban los vehículos disciplinados o purificados, el físico, el emocional y mental, de hombres, seres humanos como vosotros, como yo, todos nosotros, por simbología, cuyo interior, y aquí ya nos pone así como, bueno, sabemos cómo estamos, ¿no? Pero en este caso, cuyo interior está a punto
de ocurrir el supuesto milagro de convertir los elementos sensibles de su naturaleza mortal, simbolizada aquí por el agua de las jarras, en el vino de la sabiduría pura. Vemos que a lo largo de toda esa historia hay que entresacar la parte puramente histórica, si Jesús fue un hombre, si le ocurrió esto, si le ocurrió aquello, pero hay que entresacar la parte simbólica que se refiere a todos y cada uno de los seres humanos, a todos, sin dejar a ninguno fuera. En diferentes estadios de la propia evolución, sí, pero todos dentro de esa naturaleza. El deseo personal y el amor posesivos, ese deseo personal, ese amor ligado al odio, todo lo que es polar, que es un balanceo entre el polo positivo y el polo negativo, quedan convertidos de ahí en adelante en el amor universal, que no es polar, no tiene un contrario al otro lado, es el amor. Cuando lleguemos a desarrollar y poder emanar y expresar ese amor, es impersonal y es hacia todos los seres, sin distinción. De esa fraternidad que dice el primero de los 3 objetivos de la sociedad teosófica, sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color, etc., de ese sentir de esa hermandad, se pasa a otro estadio todavía más elevado, que es el de poder expresar el amor universal por medio de cada uno de nosotros, como habrá de ser a su momento. Y sigue diciendo Juan, y como faltara vino, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Reconocer la falta y la necesidad del vino es también descriptivo de aquella fase del desarrollo en que el hombre experimenta un anhelo de sabiduría. Sí, bueno, unos se le están moviendo todavía los deseos y las pasiones y todo un largo etcétera que podemos enlistar, pero hay algo que empieza a tener más fuerza, esa voz interior que empieza a tener más fuerza. Entonces el hombre experimenta ese anhelo por la sabiduría real, por lo superior. Y esta percepción llega desde un nivel más profundo que el de los conocimientos adquiridos por la personalidad aquí abajo. Llega de más arriba. Proviene de la inteligencia espiritual o principio maternal del yo superior, indicado aquí por María. Así que lo crístico se ha de reflejar por medio de la mente abstracta y desde ahí, cuando hayamos purificado todos estos vehículos de la personalidad, pues podrá cruzar, podrá atravesar, podrá reflejar y podrá iluminar estos vehículos de la personalidad. Es apropiado, pues, que sea María, la Madre de Jesús, la que llame la atención a la falta de vino, porque es el aspecto interior nuestro que desde aquí emite el llamado hacia la personalidad. Espabila, oye, ¿qué estás haciendo? Es esa voz de la conciencia, es esa voz interior, como lo queramos llamar, pero hay un llamado desde dentro, hay una llamada desde lo interno a su momento, ¿no? Y se va repitiendo cada vez, si no la ahogamos, que también puede ocurrir, pero si en principio no la ahogamos y prestamos cierta atención, esa voz interior cada vez es más fuerte y es más fácil que llegue a los vehículos de la personalidad y que entonces comencemos esas reflexiones profundas. Bueno, ¿todo esto qué es? A ver, indaguemos, meditemos, profundicemos, observemos. Jesús le responde a su madre, ¿qué tengo yo contigo, mujer?
todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Porque a los sirvientes de abajo hay que decirles, haced lo que os diga el de arriba. María percibe intuitivamente la necesidad, tanto del milagro externo como del anhelo interior. Y la personalidad externa, representada en este caso por los sirvientes, esta personalidad, obedece, ha puesto el oído y obedece poniendo a disposición los medios para que pueda producirse la transmutación. ¿La transmutación de qué? Simbólicamente de aquellas vasijas que contenían agua en vino, que es el espíritu de. Esta transmutación, explicado en el lenguaje común y corriente, es que transmutemos los deseos, las pasiones, los apegos, las ambiciones, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, los celos, las envidias, los juicios, las valoraciones, los enfados, las iras, las violencias y bueno, todo lo que se pueda poner ahí, que ya sabemos que afortunadamente no lo tenemos todo a la vez. Y que seguramente lo que tenemos no es ya de una índole tan fuerte, pero ¿quién puede decir que ya no tiene nada de todo esto? Difícil que alguien de nosotros pueda decir, no, yo ya no tengo nada de todo esto. Es más, no, tampoco lo diría, ¿verdad? Y sigue diciendo Juan, había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Si hemos de reconocer aquí un símbolo numérico, nos dice Geoffrey Hodgson, más bien que una simple descripción, entonces podemos considerar el número 6 como una referencia a los 6 principios de la naturaleza y del hombre, como se representa en el sello del rey Salomón o los 2 triángulos equiláteros entrelazados. El triángulo que señala hacia arriba representa la Trinidad divina. En nuestro caso, Atma, Buddhi, Manas. En el caso cósmico, pues aún es más arriba de todo esto. El que señala hacia abajo indica el reflejo de esa Trinidad y su manifestación en el universo material, en el caso del cósmico, y en los cuerpos mortales del hombre en nuestro caso. Semejante interpretación es adecuada, puesto que la elevación de la conciencia del hombre, cuando está despierto en su triple naturaleza mortal, es decir, cuando ya se ha empezado a escuchar la voz de lo superior y hay un despertar de la conciencia a esa naturaleza superior, es cuando se puede decir realmente la conciencia del hombre cuando está despierto en su triple naturaleza mortal. Esto ha de conjugarse necesaria e íntimamente con su triple yo espiritual, fundirse, como aquí, entrelazado, fundido, siendo uno en esta triple naturaleza espiritual que ya sabéis, aunque se repita para que nos vaya quedando en la conciencia, que es Atma, Buddhi, Manas. A una posible objeción de que se le está dando demasiada importancia a un hecho tan trivial como el que las tinajas fueron 6, podría responderse señalando que en alegorías que pintan conocimientos profundamente místicos y por tanto poderosos, la descripción se enriquece si se incluyen símbolos reconocidos, tanto objetivos como numéricos, a fin de atraer la atención del lector y despertar su intuición a la revelación mística. En este caso, pues el 6. Porque
cada una de esas tinajas representa uno de los principios y contiene esa agua que se ha de convertir, quiere decir que todo está sufriendo un proceso evolutivo, todo. Y hay un cambio importante cuando el Cristo interno puede conectar con sus vehículos en el plano de la manifestación y de la encarnación. Por boca de Juan, les dice Jesús: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. El maestresala llama al novio y le dice: todo el mundo sirve primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. El acto de beber el vino indica que el individuo absorbe plenamente en su naturaleza interna los poderes resultantes de transmutar lo sensual en sabiduría y voluntad espirituales. La voluntad que proviene de Atma y la sabiduría que proviene de Buddhi, que entonces se están reflejando en todos los vehículos del ser. De cada uno de nosotros habrá de ocurrir. El milagro, si es que podemos llamar milagro a algo, puede considerarse también como descriptivo de cambios que se producen en el cerebro físico cuando la naturaleza crística se manifiesta como un poder disponible y un poder al que podemos acceder y que podremos usar en su momento en el mundo físico. Es decir, cuando dice en el mundo físico en general se está refiriendo a toda la personalidad, al individuo encarnado al completo, disponible en el mundo físico, tal como lo muestra la presencia real de Jesús en la boda. Sí, la presencia de lo que vemos afuera, pero que está completamente imbuido y conectado con sus vehículos superiores. Ya no hay una cosa externa y una cosa interna. Ya no hay una cosa alta y una cosa baja. Ya no hay una mente arriba y una mente concreta, inferior. Hay una sola mente que cumple con sus funciones en lo concreto y en lo abstracto, pero que no está dividida ni separada. Así sucederá en cada uno de nosotros. Varias porciones del cerebro y las glándulas asociadas con él son afectadas profundamente al ocurrir esos cambios. El cerebro al completo, no le he podido dar aquí el color de las etiquetas, el cerebro al completo y el cerebelo, indicado aquí, hasta entonces no responsivos a lo espiritual, y también las glándulas pituitaria, la hipófisis es la pituitaria, y la pineal, aquí, empiezan casi milagrosamente a transmitir a la conciencia vigílica, es decir, estando despiertos, verdades espirituales, poderlas transmitir, poderlas recibir desde los vehículos superiores, desde los planos superiores, por medio de la activación de estas glándulas y, por supuesto, todo esto tiene que estar limpio, tiene que la sangre estar limpia, tiene que poder regar todo esto en condiciones, que pueda haber una libre circulación, para que esto pueda ser receptivo a lo que ha de venir de estos planos superiores, que no están en otro lugar, están aquí interpenetrando, ¿sí? Toda ese aura
que envuelve todo, y incluida la parte más densa física, ¿no? Así que ha de llegar a transmitir a la conciencia vigílica verdades espirituales concernientes a la índole superior del hombre y del universo. Y este es un aspecto muy importante. Así uno puede leerlo y pasar a otra diapositiva cuando lee el libro y lo mismo, ¿no? Ay, mira qué lindo todo esto. Pues, a ver, cuando se desarrolla en nosotros la intuición, allí en la zona de lo búdico crístico, que pone intuición, es intuición espiritual, no tiene que ver con el presentimiento que procede y se muestra por medio del cuerpo astral. La intuición es crística, es búdica o crística, como la queráis llamar. La intuición no se dedica a las cosas de la personalidad. No se dedica a enviar mensajes de que mira que va a pasar esto, mira que va a pasar aquello, mira que de tal y tal. No, fijaros, dice, transmitir a la conciencia vigílica verdades espirituales concernientes a la índole superior del hombre, con mayúscula, y del universo. Ese conocimiento. El conocimiento de aquí, tenemos otros órganos para poderlo absorber y para poder analizar, inducir, deducir, comparar, etc. Pero la intuición es para captar lo universal relacionado con el ser humano en sus aspectos superiores y poderlo transmitir a la conciencia física, a la conciencia de vigilia, a toda la personalidad. Esto es importantísimo. Cuando yo digo las palabras así, importantísimo y tal, a ver, la teosofía es seria, es un asunto serio. El conocimiento de sí mismo es un asunto serio, pero ni es triste, ni es aburrido. Y a veces incluso hay que echarle un poquitico de humor, ¿no? A veces sale así, pues una idea, una comparación, un algo, y a veces pues nos resulta un poco jocoso y nos hace sonreír. Pero eso está bien y es bueno, siempre y cuando sean esas sonrisas que se arrancan de una analogía, de una comparación, pero que nunca pueden ser dañinas para nada ni para nadie. El vino, sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, significa en lenguaje espiritual sabiduría y poderes espirituales que quedan a disposición del hombre o mujer en cuya conciencia vigílica se experimenta ahora esa iluminación. Fijaros que ahora aquí está hablando de la conciencia vigílica, por lo tanto de los vehículos de la personalidad, y el propio Hodgson ha puesto a disposición del hombre o mujer. Aunque a veces no se haga esta distinción, que nadie se sienta mal por ello, porque todo tiene que estar muy claro para nosotros y más allá del lenguaje corriente, no nos perdamos en los nombres y en las ideas, en las palabras, porque todos sabemos a qué se está refiriendo. Sigue diciendo, la aldea de Caná, y particularmente la casa y aún el salón donde se celebraba la fiesta de la boda, indican la estructura ósea del cráneo en que está alojado el cerebro. Porque ahí es donde tiene que producirse un cambio importante. Cuando se activan estas dos, entre esta y esta, empieza a haber una especie de chispazos, ¿sí? Que pueden ser primero como muy poca cosa, que luego se pueden hacer más frecuentes y que finalmente pueden establecer una corriente, una especie de corriente continua, según se dice.
Y la ceremonia de la boda pinta la fusión íntima de la conciencia mortal, aquella que tienen los vehículos de la personalidad, que son los cuerpos de quita y pon para cada encarnación, pero esa fusión íntima con la conciencia inmortal, con toda la conciencia inmortal del hombre, es decir, con la conciencia de Atma, Buddhi, Manas. Solo cuando se cumplen estas condiciones pueden manifestarse los poderes y facultades crísticas, cuya manifestación aparece como milagrosa a los ojos de los que la presencian. Y bueno, pero ¿alguien va a ver algo de esto? Si nos ocurre un día semejante fusión interior. Solo aquellos que están en el mismo rango de desarrollo de la conciencia y los que están muy cerquita de ese rango pueden darse cuenta qué es lo que está ocurriendo y a quién tienen delante. Y el resto pues nos enteramos de poquito. Quizás pudiéramos un día tener la aventura de estar cerca de alguien con un desarrollo espiritual, si no tan elevado como un Cristo, pero bastante. Y es muy probable que ni siquiera nos diésemos cuenta. Y habituados como solemos estar, permitidme que generalice, aunque yo no puedo decir nada en particular de nadie, pero suele ser muy frecuente, que estamos habituados a juzgarlo casi todo. Si viste así, si habla así, si ha hecho tal. Entonces, habituados a juzgar por lo externo, por lo que se presenta en los sentidos ordinarios, y nuestra mente concreta haciendo estos juicios, que suelen ser bastante tontos, si me permitís la expresión. Habituados así, mientras lo estemos, no podremos darnos cuenta. Podríamos estar delante de Jesús y no le reconoceríamos, como se dice, que no le reconocieron. Porque es imposible, estando en un nivel de conciencia más ubicado en lo exterior, en lo material, en los deseos y en las justificaciones. Bueno, pero es que somos aprendices, bueno, pero es que ya lo haremos, bueno, pero es que total esto es poquita cosa, esto no es muy importante, esto no es muy pecaminoso, es un poquito, son pecadillos veniales, ¿no? Y nos lo vamos justificando todo, casi todo. En ese estado es imposible que teniendo a un Jesús o a un Buda delante le pudiésemos reconocer. Todo este acontecimiento de la boda describe pues los diversos pasos de una persona suficientemente evolucionada a través de estas fases de iluminación de sí mismo, fases cada vez más amplias de iluminación de sí mismo que llevan hacia la culminación de la vida humana en la iluminación o liberación finales. Y bueno, ya vimos que la liberación lo es esencialmente y por derecho, pero que luego, en su caso, cuando nos llegue la hora, hay la posible elección de no liberarnos y quedarnos aquí para servir a todos los que todavía están en el proceso de la evolución. Como así se dice que hizo el Buda y que han hecho otros grandes seres. El paso a través de estas fases, que a veces va acompañado de dificultades fisiológicas y psicológicas, es generalmente ayudado por seres que ya trascendieron esas etapas. Fijaros que no dice que es que no vaya a haber dificultades y no dice que no vaya a haber incluso enfermedades
físicas y psicológicas, trastornos, porque puede haber muchas cuestiones kármicas que se nos vayan presentando. Facturas al cobro, y el karma no tiene, cuando llega la hora, venga va, que esto toca ahora. Pero dice, el paso a través de estas fases, que afirma que a veces va acompañado de dificultades fisiológicas y psicológicas, es generalmente ayudado, si el karma lo permite, hay que añadirlo aquí, por seres que ya trascendieron esas etapas. Algunas veces el individuo es ayudado y protegido si el karma lo permite invisiblemente contra las dificultades y tentaciones que puedan surgir, ya sea en su cerebro o en el sistema nervioso o en sus cuerpos sutiles y sus contrapartes psicológicas. Es decir, ¿puede haber ayuda? Sí, si el karma lo permite, si es la hora, si el karma lo permite, quiere decir que uno se ha hecho acreedor a ello, Y entonces uno va a pasar las pruebas, va a pasar las enfermedades o los accidentes o las dificultades, pero desde aquello que se ha ganado, que es un estado de paz, de serenidad, de armonía interiores, y siendo esto así, entonces las jerarquías, los maestros y sus discípulos iniciados pueden, porque así lo permite el propio karma del individuo, ayudar para que lo que tiene que ocurrirle a ese ser no sea peor, sino hasta aquí. Porque en medio de todo esto, las entidades de los hermanitos de las sombras también quieren tajada. Y mira, ahí hay uno que tal y tal, también quieren. Pero el ser que se ha hecho acreedor de esa ayuda estará protegido de la proximidad de esos seres. Es decir, no va a ocurrir nada más, ni un gramo más, ni una línea más que aquella que sea enteramente nuestra. Evidentemente, para que ello sea así, seguro, podemos estar completamente seguros que no puede albergar en nosotros duda alguna de ninguna clase. La ley se cumple, siempre. Y uno entonces tiene que estar entregado a la ley con mayúscula. Eso significa hágase en mí según tu palabra. La aceptación inteligente, la aceptación por verdadera comprensión de las leyes. El mestre Sala puede en este caso estar indicando como símbolo en esta historia uno de esos protectores o guías. Palabras de Geoffrey Hodgson en su libro que ya conocéis. Estas interpretaciones del suceso resultan provechosas también para responder a las objeciones que suelen expresarse al hecho de que Jesús, un ejemplar del más elevado estado espiritual y vida pura, no habría alentado el consumo de alcohol, causante de tantísima miseria y degradación en la humanidad, lo cual es cierto. La interpretación mística recibe apoyo desde este ángulo también. Físicamente no podía ser. Así por boca de Juan sigue diciendo, así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Con reservas, habían confiado en él
Había una creencia en él, pero la creencia todavía no era la fe interna, que es fe del alma, y que entonces no titubea. Le negaron, en su momento le negaron más de uno. Más tarde se dieron cuenta de cuál era la verdad de Jesús. Y entonces lo que emanó de ellos fue la fe del alma, no ya la creencia. Así tenemos que distinguir entre estas dos palabras. Creer es creer lo que se ve de afuera, lo que dicen otros, lo que nos han comunicado, lo que dice alguien a quien consideramos una autoridad, etcétera, etcétera. Y fe es algo que viene del interior, sin titubeos, sin dudas. Así que manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y los hermanos, pero no se quedaron allí muchos días. Recordaremos que la presentación, cuando explicaba ciertas simbologías, cuando dice subió a planos de conciencia más elevados. Cuando dice bajó, regresó a los planos de conciencia de la personalidad. Esto son parte de la simbología. Bajó a Cafarnaúm, pero no se quedaron allí muchos días. Las ruinas de Cafarnaúm, que lo estuve buscando, están, y en ese sentido es físico, a 200 metros bajo el nivel del mar. Así que cuando ellos subían a ciertas regiones de todas aquellas provincias que estaban más altas que el nivel del mar, subían en el sentido físico, y cuando iban a estos lugares bajaban. Por eso es interesante ver las dos partes, la externa y la interna, la puramente física de la historia y la simbólica, mística y mítica que concierne a nuestros propios procesos. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson: el estudiante de teosofía notará con interés que en el Evangelio de San Juan comienza Jesús su ministerio con la ejecución de un milagro, entre comillas, hecho en presencia de discípulos recién aceptados. El hecho de que ante estas señales los discípulos creyeron en él puede indicar, si las consideramos objetivamente, que eso fue parte del propósito del milagro. Si creyeron en él porque vieron algo afuera, ahí la creencia. Ayudar a los discípulos a tener confianza en su maestro con base en su propia observación y experiencia de haber visto ese milagro, esa transformación de sus poderes espirituales. Esto visto desde el punto externo de la historia. Esto estaba puesto porque de aquí pasamos a que cambia el aspecto. Viene ahora otro asunto muy importante de la historia. Una vez terminada la historia de la boda en Caná, viene la parte de purificar los vehículos expulsando a los mercaderes. Esa historia que también ha sido así, que bueno, que si fue, que si no fue, que si vaya violencia porque se sacó un látigo, se formó un látigo y todo este tipo. Pues bueno, vamos a ver qué nos dice en este caso Geoffrey Hodgson acerca de esta historia y lo que podamos entresacar nosotros. Pero antes de seguir adelante, como cambiamos una parte de la simbología, y esta va a ser muy importante, ¿qué os parece si abrimos micrófonos y
si queréis comentar cosas, si queréis participar, añadir, preguntar o algo, porque así a veces entre todos nos ayudamos, aprendemos más, comprendemos mejor, etc. ¿Os parece? El que quiera participar, comentar algo, que abra su micro, no están cerrados del todo, están solo temporales. Sí, Sarisa. Sí. Yo quería hacer una pregunta. ¿Le has dado mucha importancia al cerebro, a las glándulas y a la pituitaria, la hipófisis y a la pineal? ¿Qué pasa cuando una persona está operada y le han quitado la hipófisis, por ejemplo? Pues habrá una parte que no podrá activarse sencillamente porque no está. La parte fisiológica es necesaria porque tiene una conexión con la interna. Así que entonces esa parte de momento temporalmente no está. Tenemos que tener en cuenta que pues el hecho de que hayan quitado una parte fisiológica del cuerpo puede afectar más o puede afectar menos. En general todo esto son cuestiones kármicas, ¿verdad? Uno puede ser cojo y no le va a afectar a las partes de conexiones con lo superior. Lo pongo así como un ejemplo a lo bruto, ¿no? Pues mira, no pasa nada. Hay otras partes que realmente pues tienen las conexiones con el sistema energético, con los chakras y con todas estas glándulas que han de recibir toda una corriente energética y han de conectarse con las corrientes que vienen de arriba. Entonces, bueno, puede ocurrir que hay, de momento temporalmente, haya una imposibilidad de que se pueda producir algo a ciertos niveles. No me atrevería yo a decir ni a afirmar dónde y hasta dónde. Ahora bien, lo que debemos de considerar es que mientras la inteligencia funciona, podemos, quizás por el resto de la actual existencia, tener una dificultad para un desarrollo de la conciencia en sus aspectos más elevados. Aunque una persona esté internamente muy preparada, está agotando cuestiones kármicas y es como si eso estuviese ahí detenido, retenido. Hasta que no se sale esto, no va a haber otro paso, no es posible. Esto en parte porque las jerarquías cuidan mucho, los maestros de sabiduría y los discípulos iniciados, que van a estar dando la mano y ayudando a los futuros discípulos, cuidan mucho de que no se produzca algo que pueda dañar a ese futuro discípulo. De manera que eso, y por ley, queda ahí detenido hasta que se terminen ciertas cuestiones kármicas, se libere todo eso, no va a haber pasos de otro orden. Y sin embargo, la persona, ese ser que se encuentra en esas circunstancias, puede prepararse el terreno, puede hacer una enorme cantidad de labor interior y por supuesto exterior de servicio. Esto no cabe duda que es así, la que sea posible en cada caso, pero puede hacer una transformación interior tan importante de todos esos vehículos, purificando el pensar, el sentir, los actos, las palabras, de manera que cuando se agote la tal factura kármica, el proceso entonces sufra que no es una aceleración gratuita, que es que eso ya estaba ahí esperando, y entonces se reencuentre con su propia madurez y se produzcan esos cambios de orden de conciencia superior. El detalle no lo sabemos porque cada ser humano es una historia. Cada ser humano, sí, se pueden dar generalidades, ¿no? Las leyes son así, las leyes funcionan de esta manera, pero los detalles de cada quien, solo el ser superior de cada quien los conoce. Gracias.
A vosotros. Clarisa. María Teresa. Clarisa. Sí, yo también estaba pensando, qué maravilla, ¿no? Cuando te das cuenta cómo todo va encajando. Cuando hablabas de las 6 tinajas, de repente me ha venido al pensamiento precisamente este fin de semana, ¿no? Los que tuvimos la suerte de escuchar a Martin Leiderman, ¿no? Cuando Sí. hablaba de las 6 paramitas, de las 6 perfecciones, y como una vez superada esta escalera, ¿no? Anuparaka creo que es, cómo se llegaba a Takarana, perdona, cómo se llegaba a ese estado, ¿no? de conciencia ya, de iluminación, y lo que simbolizan las 6 tinajas, y realmente es una maravilla, ¿no? Ver cómo todo va encajando, y cómo cada tradición te lo puede decir a su manera, pero en el fondo como todos hablan de lo mismo. Sí, es de verdad. La super, palabra que has está dicho bien es explicado, maravilla. sí. Sí. Es una maravilla, sí, realmente. Sí. Y nos va tocando la conciencia. Esto que estamos haciendo, pues que nos va a llevar su tiempito. Bueno, ya sabéis y veis que yo no corro, que lo leo así a un ritmo que me parece que puede permitir un oído más atento, porque leer muy corriendo no, eso no va a ningún sitio, ¿no? De ser una lectura que nos permita ir siguiendo a dónde nos lleva el autor de esto, ¿no? Nos está dando unas explicaciones, nos está llevando a unos estadios, a unos estados de conciencia, y entonces si no corremos podemos ir, nos permite penetrar, incluso, bueno, pues en su caso si vosotros consideraseis que aún es demasiado rápida la lectura, podríais decírmelo, ¿no? Pero normalmente no es el caso de que yo lea deprisa, porque no lo hago ni cuando leo para mí, en privado. Leo meditativamente, reflexivamente, y entonces lo hago despacio. Es una maravilla, ciertamente. ¿Algo más? Cuando se pueda, Clarisa, por favor. Sí, Salomón. ¿Ya? Ya puedes, sí. Bueno, quiero decir que con respecto, a ver si no me escondo, porque siempre me escondo. Con respecto a lo que dices, y es muy cierto, cuando nos llegáramos a topar con un maestro, con un Jesús frente a frente, pues, como dices tú, no lo reconoceríamos. Yo pienso que más que nada es por ese egoísmo tan fuerte que hay en la generalidad de nosotros, ¿no? Inclusive tenderíamos a bajarlo a nuestro nivel, no permitirle que se eleve, sino bajarlo precisamente por el mismo egoísmo del humano. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hablaste sobre los milagros de Jesús, ¿no? Especialmente cuando curaba a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta va en cuanto a qué tanto albedrío tenemos nosotros en general fuera de la ley kármica, ¿no? A ver si me puede explicar. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque la ley kármica lo indica, lo manda, no. o nosotros tenemos el albedrío de buscar ayuda, de buscar la solución a nuestros problemas, ya sea psíquicos o físicos, y la ley lo permite, o sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos actuar fuera de lo que mandaría la ley? No sé si me explico. Sí, te explicas muy bien, Salomón, muy bien. Veamos. Por eso es tan difícil comprender el funcionamiento y la interrelación entre la ley de causa y efecto y lo que ahora nos es dable decidir. Hay cuestiones que las llamamos kármicas, las buenas también, las positivas también, que también nos llegan. El haber nacido en una familia amorosa, etcétera, etcétera, y otras cosas benéficas que nos han ocurrido en la vida. Eso también es kármico. ¿Por qué es kármico? Porque sembramos en su momento
y estamos cosechando cosas que ya estaban sembradas. Las cosechamos ahora las que toca cosechar ahora, porque se da el tiempo, porque se dan las circunstancias, porque se da el encuentro con las personas con las que hay que estar saldando ese tipo de facturas a nivel familiar. La familia de sangre es una familia casi siempre kármica, casi siempre. Lo dejo en el casi por el mero respeto a la palabra, ¿eh? Ahora bien, dentro del proceso de la evolución, cada uno de nosotros pues tiene una edad interna evolutiva. Nosotros estamos casi que más o menos todos igual, pero tenemos una cierta edad interna evolutiva. Esto significa que hemos desarrollado un grado de inteligencia, un grado de comprensión, un grado de discernimiento, varios grados, los que sean, etc. Y nosotros funcionamos por medio de esta inteligencia. Greta, no vayas haciendo cositas por ahí por la pantalla, por favor. Es que sale, y esto va a quedar grabado ahí. Sí, no sé por qué trastean. Greta, ¿te puedes estar quietita y borrar eso que has puesto en la pantalla, por favor? Sé que es Greta porque me ha aparecido el nombre. No sé cómo ha aparecido, o sea, no he tocado nada. ¿Has tocado algo? Porque ha aparecido tu nombre ahí, con el dibujito. Yo lo siento. ¿Vale? Y ahora no sabes borrarlo. Es que yo no puedo borrar lo que ha puesto otra persona. No tengo acceso a esto. Desde compartir pantalla y todo esto, no debéis tocarlo, ni siquiera intentarlo. Ninguna otra cosa. O sea, nosotros, yo tengo que presentar, pero el resto no tenéis más que estar ahí, pues sentaditos, escuchando y preguntando cuando toca la hora, pero no tenéis que tocar el ordenador y tratar de hacer cosas y todo esto. Ahora no es el momento de hacer cosas en el ordenador, porque ocurren cosas. Lo estáis viendo, ¿no? Ese dibujo en la pantalla. ¿Se ve ese dibujo en la pantalla o solo lo veo yo? Sí, se ve. Se ve. No, sí se ve. Sí se ve. Pues eso lo pues, una línea roja. Bueno, puede aparecer roja, yo la veo azul, a mí me aparece en azul, pero azul. es así, Azul, una cosa así. azul y el anterior era rojo. Sí, ya ha habido otra que ha salido antes, sí, pero la han borrado enseguida. Bueno, es un poquito de riña, pero cariñosa, como ya veis. Cuando riño así. Espero que nadie se moleste por ello, pero hay veces que hay que avisar de ciertas cuestiones, ¿verdad? Clarisa, Bueno, ¿puedo decir? no, porque estábamos todavía con un tema. Perdona, creí que habías terminado, perdona. No, ahí ha habido esta interrupción y claro, había que decir algo porque no continuásemos con el tema, ¿no? Perdón. A ver, ¿qué era lo que estábamos hablando? Sí, sobre la ley kármica que trae sus bendiciones y sus... Vale, y la posibilidad de hacer uso del libre albedrío. Andábamos por ahí, ¿verdad, Salomón? Sí. Entonces, nosotros que funcionamos ahora por medio de los grados de inteligencia, de los grados de comprensión, todo lo que hemos desarrollado a lo largo de nuestro propio proceso evolutivo. Y ahí, según esos grados, es cuando tomamos decisiones de hacer ahora o no hacer ahora. De acuerdo. Tan sencillo como, bueno, pues yo ahora puedo decidir seguir sentada o levantarme de la silla. Sí. Estaría feo dejaros plantados, pero la elección es mía. ¿Qué me dice la inteligencia, el discernimiento? Es que yo tengo un compromiso, me he comprometido a estar aquí y que no me voy a levantar y a dejaros plantados. Pero podría. Sí. Ese es el uso
del libre albedrío hasta donde mi inteligencia, la que yo pueda tener ahora desarrollada, me permite tomar decisiones. Puedo hacer lo uno y lo otro y tomo decisiones. Tomamos decisiones continuamente a lo largo del día, de muchas clases. Salvo que haya una decisión de una determinada calidad, cualidad, categoría, envergadura, importancia que quisiéramos hacer, pero hay un impedimento kármico para que ello pueda ser posible. Salvo eso, en esos casos, decidimos continuamente. Ahora bien, lo que decidimos genera nuevas causas. Todo genera causas. Todo lo que se mueve. Esto es una causa. Y nos parece que no tiene importancia. Cuando hacemos cualquier movimiento, estamos moviendo energía. Y bueno, pues aquí parece que no es nada. Pero nada es cero absoluto. Esto no, una sola vez no es cero absoluto. Es muy poco, pero es un 0, algo. Y explicaremos por qué. Si yo lo hago mucho rato, supongamos que me paso ahora un buen rato haciendo esto. ¿Qué va a ocurrir? Venga, va, que ya lo sabéis lo que va a ocurrir. Que ya está empezando a ocurrir. Que te dolerá la mano. Me dolerán los dedos, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? Esto. ¿Cuál es el efecto? El dolor en los dedos. Por lo tanto, una vez no es 0, es 0, algo. Y la suma de 0, algo, más 0, algo, más 0, algo, más 0, algo, la suma de todos esos es el dolor en los dedos. La causa y el efecto. Continuamente estamos generando causas. Una sonrisa es una causa. Una sonrisa le puede hacer un bien a un ser humano tan grande como que los turbios pensamientos, tristes pensamientos que tenía hace un instante, desaparezcan de su mente. Una sonrisa. Entonces es una causa que tiene un efecto en el otro y en nosotros mismos también, por supuesto. Ahora, hay causas anteriores que tienen unos efectos por su agudeza, por su importancia y por tal, que cuando se presentan no los podemos evadir. Es la hora. Viene el cobrador del gas y aunque uno llore y patalee ahí en la puerta de la casa diciendo que yo no he gastado el gas, que yo no me acuerdo de haber gastado el gas, él trae los numeritos del contador y dice: señora, señor, este contador de gas es suyo, usted ha gastado este gas y usted paga este gas. Y ese es el karma. ¿Se ha comprendido, verdad? Sí, muchas gracias, Clarisa. Muy bien, te agradezco mucho. Gracias a vosotros. ¿Alguna cosita más? Claro. Teresa, ibas a decir algo, ahora te veo. Te veo otra vez. Pero ¿sabe qué pasa? Que me la has pisado ya. Ya iba ¿Ah, sí? sobre el efecto. Ay, que ese va a ser mi karma, que te lo he pisado. Me lo has quitado de encima el karma. No, pero sí, puedo decir una cosina. Mira, antes María Teresa me parece que ha estado hablando sobre lo que tú has puesto, sobre lo de Martín y todas estas cosas. Qué importante es también conocer como ahora esto de Jesús, porque podemos tener mucho conocimiento, ¿verdad? Pero cuando tenemos conocimiento podemos afrontar más cosas, a mejor. Y solamente quería decir una cosa. Siempre decimos de las religiones, de esta, de la otra. No. Hoy en día todas las religiones trabajan por la paz, en un sentido, en otro, pero hay más. Todas las religiones tienen, que yo lo que pienso, ¿verdad? Que no es. Todas las religiones
igual que la teosofía y que otras cosas, tienen una cosa en común, que es la espiritualidad. Todo ser, ahora, en otra vida, en otra, todos llegaremos a esa espiritualidad. Y esa espiritualidad la tienen todas las religiones. Después el hombre es el que hacemos esto, aquello, y lo hacemos distinto. Bueno, gracias, Clarisa. Pues a vosotros. ¿Alguien más quería comentar alguna cosa? ¿Yo? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Yo? Carmen Flores. Hola, Ay, no me Carmen. veo. Hola, sí, ya te vemos. Ay, No, perdón, no, a ver. abre tu imagen, abre. Perdón, ya le puse aquí algo que no sé, dice terminó de hablar. Te oímos bien, Carmen. Ahora sí que ha cerrado. ¿Carmen? ¿Sí me oyen? Sí, ahora sí. Sí, sí. Es que has cerrado el micro y la imagen y ha vuelto a cerrar. No toqueteéis tanto. Esos deditos, dejarlos tranquilitos. Se toca una vez y se da tiempo para que se abra. Claro. Pero si lo hace muy seguido, se contradice la orden. Claro. Bueno, pues ahora no se la oye. Hola, José. Cuando yo era niño, en mi casa todos los adultos me decían, las manitos para atrás que se vuelven locas. Se mira y se toca. Sí, sí, sí. Y eso hay que Me tratar de... volví un nudo aquí. Ahora, espérate. No ver. toques más, Carmen, no toques más. Habla. Yo nada más estoy viendo ¿Sí? todo lo que se está haciendo en esta clase me queda resumido en algo que he leído de los chamanes, en algo que he leído de Castañeda, donde dice de los tiranos y dice, lo que te choca, te toca. Y entonces yo es lo que me he empezado a buscar trabajar, porque lo que no me choca ya lo tengo conciliado. Lo que no tengo conciliado es lo que me choca y entonces es a lo que no le debo dar la vuelta. Es con lo que yo debo de trabajar. Claro. Y aún en pininos chiquitos he ido avanzando un poco más en mi intolerancia, ¿sí? Muy entonces, bien. Esto quería compartir, es hermosísima la clase, gracias. Gracias a vosotros, Carmen. Pues bueno, si no hay más comentarios, sí, iba alguien a decir más, no veo. ¿Puedo? Hola, Marcela, sí. Gracias. No Marcela sé si hay y alguien antes que José, yo, ¿no? no hay problema. Sí. Perdón, Marcela, sí. Ok. Sí, sí, claro. ¿Quién va primero? Tú misma, Marcela. Ok, bueno. Es una acotación, en realidad una reflexión, porque desde hace un tiempo vengo trabajando en las creencias y en esas raíces de las subcreencias que están ahí y que hace como una especie de violencia sutil a la hora del pensar o el sentir o el actuar. Y recién vos nombrabas que la creencia hace alusión a lo externo, o sea, yo creo porque veo. Y buscando las etimologías, creencia viene, bueno, una de las raíces es el latín, que es credere, que es poner algo dentro del corazón. Entonces ahí digo, en realidad es interiorizante la creencia. Y cuando uno pone algo en el corazón es porque también primero hubo algo en el cuerpo emocional. Si no, no hace alarma, digámoslo así, no se internaliza. Entonces asocié creencia y en relación a fe con los cuerpos o los vehículos, no, los cuerpos, cuando decimos que la creencia como que la veo más hacia adentro porque lo relaciono con el cuerpo emocional que todos tenemos. En cambio, la fe podría ser a nivel mental. Hace muchos años, cuando leí la Biblia,
en un bautismo que tuve, bautismo por agua, me voló la cabeza leer Hebreos cuando habla del concepto de fe. Y allí cuando habla de fe dice que es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, o al revés, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces digo, para tener fe, en realidad no lo experimenté como la creencia. No, es fe de vida. Es Entonces, fe de vida interior. O sea, proviene de lo interior. Es budimanas. ahí está. Claro, Mientras que la creencia, y lo has expresado muy bien, mientras que la creencia es acerca de lo que se ha introducido por medio de los sentidos, pasa por el cuerpo astral, las emociones, y que te puede dar muy buena impresión y tal, pero ha venido de afuera hacia adentro. Y puede en ocasiones luego ser iluminado desde arriba y llegar a ser fe verdadera o no, o puede en su momento ser contrapuesto con otras ideas que iluminen aquello anterior y uno diga, pues no era lo que yo me pensaba, porque vino desde afuera. Hasta que no se ha iluminado desde lo interior y se convierta en una sola cosa, puede que no sea. Entonces, por eso no es fe. De momento es creencia. De momento. Sí. Pues hay gente que tiene mucha, lo llaman fe, es que yo tengo mucha fe en Cristo, yo tengo mucha fe en tal, porque y la iglesia, y la religión, y el Papa, bueno, y en otras culturas, pues las que sean, ¿no? También. Pero todo esto muchas veces se nos cae. Cuando muchas gentes que han dicho tener muchísima fe, viene una penuria a la familia, ocurre algo grave en la casa o en uno mismo, y entonces se oye a muchas gentes, los hemos oído todos en su momento, de decir, ¿por qué me ha ocurrido esto a mí con la fe que yo he tenido siempre y que he sido tan devoto o tan devota y que tal y tal? Y ahora, pues, y han incluso llegar a rechazar lo que hasta entonces habían creído totalmente. Quiere decir que no era fe, era creencia. No pudo convertirse en fe porque era una creencia venida por medio de lo externo. ¿Sí? A través de los sentidos, la religión, el ir a misa, que si el Papa, que si la encíclica, que si lo que sea, y cada uno en su medio y tal. Sí, es muy interesante darnos cuenta de esta distinción entre fe y creencia. Yo estoy hablando en el sentido ocultista, teosófico, de la teosofía más interna, al respecto del significado de estas palabras, porque a veces ocultamente una palabra tiene un significado y en el diccionario a veces no encaja, pero nosotros es que tenemos que ir muy profundo a poder ser. Hemos de hilar fino, que se dice, hemos de aprender a hilar muy fino. Muy bien, pues José, ¿ibas a decir tú algo? Sí, muy rapidito, con respecto a un comentario que hiciste hace un rato. Tu ritmo y timbre de voz me permite a mí no tener que seguir la lectura, aunque sé que lo que estás haciendo es leyendo, y más bien hasta a veces me ayuda a irme imaginando lo que estás comentando. O sea que sigue en esa forma que a mí me agrada. Gracias. Bueno, la idea es que sea eso, que sea no una lectura, sino la forma en que uno se dirige a un amigo, a un hermano, y le explica algo. Cuando nosotros estamos hablando con alguien que estimamos mucho y le tenemos que explicar algo, no hacemos nunca una lectura plana, no. Una cosa, yo os puedo leer ahora aquí, os leo en plano para que veáis la diferencia de leer la lectura plana. El muy notable incidente a que generalmente se alude como la purificación del templo
puede considerarse tanto literal como místicamente. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, ciudad de paz, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Y todavía se puede hacer más plano, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho leer en plano. Claro, ahora lo vamos a leer como que yo os lo estoy contando, no os lo leo, os lo estoy contando. Os estoy contando una historia. Si lo leemos como el que lo está transmitiendo porque está haciendo una lectura reflexiva o meditativa, entonces os lo estoy contando desde el alma. Sí, por eso dice el comentario. Gracias, José. He querido hacer esta lectura lo más plana que he podido para que nos demos cuenta de la diferencia que hay entre una forma y la otra, de que nosotros también hemos de ir aprendiendo. Yo he tenido que aprender, evidentemente, a lo largo de la vida, pues cuando leía que Annie Besant decía hay que leer, decía ella un párrafo, un capítulo, yo no me acuerdo, y luego meditar largo tiempo acerca de lo leído. Y yo que era lectora y me bebía los libros desde niña, pues entonces cambié el método. Dije, esto es otra cosa, esto hay que leerlo diferente, y cambié el método para poder hacer una lectura reflexivo-meditativa, ir a donde nos lleva el autor, ir hacia donde nos lleva el autor. Nuestra mente, y permitidme que ya que estamos en esto me alargue un poquitito más como un ejemplo, nuestra mente está acostumbrada a opinar. Y cuando estamos explicando algo, nuestra mente está diciendo, uy, pues no tienes razón, oye, pues sí, mira, esto sí. No, yo pienso otra cosa de otra manera. Pues esto no es así porque es tal. Y nuestra mente está acostumbrada a hablar todo el rato. Hablo en general, por supuesto. Pero para escuchar, nuestra mente tiene que estar callada. Como en las emisoras antiguas, ¿sabéis que era corto y cambio? Y mientras hablaba uno, el otro solo podía escuchar. Y entonces corto y cambio, el otro hablaba y yo escuchaba, cada uno a un lado de la emisora. Nuestra mente, para poder escuchar de verdad, nuestra mente tiene que estar callada y no opinar. Y un ejemplo que en algunas ocasiones he puesto así con los compañeros, cuando hemos hecho los encuentros presenciales y tal, es, todos conocemos el cuento de la Caperucita. Pues la Caperucita está allá con su mamá le dice tienes que ir a ver a la abuelita y le prepara la cestita y le pone miel y le pone unos bollitos y entonces dice, mira, ¿sabes qué, nena? Que como hace mucho frío te voy a poner la capuchita azul y te vas a ver a tu abuelita. Ya estáis pensando, no, que era la roja. No, si yo digo azul, tenéis que verla azul. Porque si no la veis azul, es que no estáis escuchando, estáis pensando. Esto es un detalle simple, ¿eh? Solo para dar la idea de qué es lo que ocurre. Si estamos pensando, no estamos escuchando. Y esto tanto es cuando escuchamos la voz de otro ser humano como cuando leemos un libro. Leer en el libro es escuchar lo que dice el autor. Y para escuchar lo que dice el autor, aunque sea en letras impresas, hay que tener la mente callada. ¿Podemos avanzar un poquito? Y luego hacemos tal. Solo quiero decir, Clarisa, que estoy muy de acuerdo con José,
porque en realidad yo no necesito estar ni leyendo, prefiero estarte escuchando porque lo haces de tal manera que es casi divertido. Gracias. A vosotros. Yo contenta de que os pueda ser útil. Ahora vamos a leer esta diapositiva a mi manera. El muy notable incidente a que generalmente se alude como la purificación del templo puede considerarse tanto literal como místicamente. Por boca de Juan dice: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, que es llamada ciudad de paz. Significado del nombre Jerusalén significa ciudad de paz. Subió porque Jerusalén estaba más arriba, más alta, sobre el nivel del mar. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. ¿Quién tiene por ahí el micro abierto? Por favor, que lo cierre. Moto E4, cierra el micro. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. El gráfico de Gustave Doré es de una belleza y un detalle preciosos, pero hay muchos cuadros sobre este hecho. ¿Veis cómo no se borra? Yo puedo cambiar las diapositivas y la rayita está ahí. Pues si alguien la ha hecho, haría el favor y haría bien en quitarla. La interpretación literal parece algo difícil, pues sería muy trabajoso que un hombre solo acabara con una costumbre vieja y muy lucrativa, por grande que fuera su celo. Los vendedores eran muchos y por tanto bien capaces de oponer resistencia a cualquier persona sola que quisiera volcarles las mesas y clausurarles sus negocios. Además, Jesús era joven y casi desconocido en Jerusalén y en el templo. Normalmente, solo las autoridades civiles o eclesiales tendrían el poder de echar del templo, en el sentido físico, a los vendedores y trastornar su modo de ganarse la vida. Incluso ellas provocarían así una resistencia legal y personal de parte de los vendedores ofendidos y decididos a proteger sus modos de negociar. No obstante, podría alegarse que el bautismo reciente de Jesús le había fortalecido espiritualmente, de modo que podía realizar milagros y usar algo de su poder teúrgico, especialmente si se despertaba su indignación. Entra aquí en, bueno, podríamos suponer. Pero si consideramos alegóricamente este incidente, lo encontramos rico en simbolismo. El templo, por ejemplo, representa la parte mortal del hombre. Sabemos que San Pablo dice en una de sus epístolas, las cartas: sois el templo del Dios vivo, pero no lo sabéis. El templo representa la parte mortal del hombre, sus vehículos mental, emocional y físico, dentro de la cual está entronizada la presencia divina, la mónada, que es lo más elevado del ser, la chispa divina, y está entronizada en el Sancta Sanctorum, la mónada.
reside en esos tres aspectos Atma, Buddhi, Manas. Y la crueldad y la codicia de dinero, sigue tratando de clarificar el significado de todo esto, dice Geoffrey Hodgson que acompañan esta codicia, esta crueldad a la venta y muerte de animales para el sacrificio cruento, implicaría una degradación del templo. Hay que erradicar del hombre mortal un mal profundamente arraigado. Y esto se logra haciendo que el yo espiritual, el aspecto crístico personificado por Jesús, de cualquiera de nosotros, en este caso, en esta historia, personificado por Jesús, tome posesión del hombre corpóreo, haciendo que el yo espiritual tome posesión del hombre corpóreo, es decir, de los vehículos de su personalidad. Lo cual se indica aquí por la presencia de Jesús en el templo y lo que hace, según se relata, echar a los mercaderes. ¿Quiénes son los mercaderes? ¿Quiénes son los mercaderes? Si queréis podéis abrir el micro y participar y decir a vosotros, ¿quién quiere abrir el micro y decir, a mí me parece que los mercaderes son esto y aquello o lo otro? Yo no en Fortanet. Yo. María. María Eugenia. Sí, yo pienso que son como en el Bhagavad Gita, los caballos desbocados, podrían ser las pasiones, las cuestiones del cuerpo físico. Gracias. ¿Alguien más? También la codicia, ¿no? Al estarse refiriendo a mercaderes, significa un poder económico, tal vez. Sí, sí, mercaderes, poder económico, sí. Salomón. Sí, yo creo que también podrían ser nuestros agregados psicológicos. ¿Y cómo los nombrarías tú a esos agregados psicológicos? Por decir, los pecados capitales que están en nuestra mente subconsciente y que aparecen siempre. Bien. ¿Alguien más? Sí, si quieres, Clarisa, yo estoy más con Salomón. Yo creo que es nuestros deseos, nuestra parte inferior, esa parte material, la que todo lo quiere, ¿no? Yo sí, pues, me voy para el partido de Salomón. Exacto. Vale, hay diferentes. Los apegos. Los apegos. Las tentaciones de nuestros deseos. Apegos, deseos, etc. Todo lo que tiene que ver con el mundo material externo que nos rodea. Interno de la personalidad. Lo externo hace de escenario para que se mueva lo que todavía está en nuestros vehículos como personalidad. Si los escenarios de fuera, ahí donde se producen las posibilidades, los escaparates están ahí, son una cosa, entre comillas, inerte. Ahí los tenderos ponen cosas, las joyerías, las ferreterías, los señores se van a las ferreterías, las señoras a las joyerías, ¿no? Etcétera, sí, a mirar. Pero si se nos mueven cosas de dentro, se nos mueven porque el escaparate lo que ha puesto en movimiento es lo que ya estaba dentro. Si dentro no hay deseo de poseer ni joyas, ni historias, ni otras cosas, el escaparate lo podemos ver, pasar de largo, podemos observar la belleza de las cosas sin desear llevarnos esas cosas a la casa. Esta es la cuestión, que por medio de los escaparates de todo lo que sucede afuera, se nos mueve lo que está dentro y entonces podemos descubrir qué es lo que hemos de transmutar.
Y es claro, lo que puede estar dentro, pues tiene muchas gradaciones, hay cosas que sí las tenemos, hay cosas que no. Uno dice, no, pues mira, yo envidia no tengo, pero tengo otras cosas, tengo esto, tengo aquello, ¿no? Entonces, claro, cuando hacemos la lista de cuáles son los mercaderes en nosotros, aquí se representa la historia de Jesús, pero Jesús eres tú y soy yo, es Yunen, es María Jesús, es Ángel Silva, es Salomón. Digo estos porque son los que veo aquí en el costado, porque no veo más, porque no los tengo todos en pantalla, pero todos. Jesús nos representa a todos en el proceso. ¿Y qué son esos? Él echa de su templo interior a todos estos mercaderes. Eso simboliza. Y es lo que hemos de hacer nosotros, echarlos a cajas destempladas, que significa que, hombre, pues esto de ser tan blanditos, es que somos humanos, es que ya lo haremos, es que esto es muy largo y esto cuesta mucho. Y cuando decimos esto cuesta mucho, le estamos dando un mensaje a nuestra mente de que cuesta mucho. Y como la mente ya tiene una larga evolución y se las sabe todas, pues nos va a costar mucho porque registra lo que le acabamos de decir. Esto cuesta mucho, esto es muy difícil, Clarisa, ¿pero qué nos estás contando? Esto es muy difícil. Yo lo he oído decírmelo muchas veces. Clarisa, esto es muy difícil. Bueno, pues ese es el mensaje. Pero claro, lo que nos está mostrando aquí Jesús es que entra en el templo y todo esto fuera. El templo es el templo del Dios vivo y aquí solamente cabe lo superior. Así que cuando hacemos la listita esta, ¿de qué es lo que tiene que ser echado del templo? No la bondad, no la compasión, no la generosidad. Fijaros, los deseos de muchas clases. Cada uno ha de descubrirlos en sí mismo. Las pasiones, los apegos, las ambiciones, el orgullo, la soberbia, la vanagloria. Y hoy esta se esconde y aparecen por ahí pensamientos. Qué bien que lo he hecho. Y Clarísín, que te he visto. Cuidado. Hay que descubrirse, hay que observarse, no maltratarse, No, hay que descubrirse, estar atento, rectificar en cuanto uno se da cuenta de que hay algo ahí que no anda por donde tiene que andar. Se ha colado algo en el templo, aunque sea pequeñito, pero lo pequeñito si se alimenta se convierte en una alimaña. Entonces, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, los celos, las envidias, las valoraciones, los juicios, esos juicios tremendos que estamos haciendo de todo el mundo. Y no me digáis que no. Los poderosos, los gobernantes, etcétera, etcétera. Se están emitiendo unos juicios que a ellos los sostiene la ley, porque ellos también están bajo la ley. Y no tenemos mejores gobernantes porque tampoco los merecemos en conjunto. Y por eso la ley los sostiene. Porque si fuese por los pensamientos que se les están echando, se fundirían como los cubitos de hielo en un verano. Se fundirían. Así que esos juicios y todo ese largo etcétera que hay, que podemos poner en la lista, todo eso es lo que Jesús echa del templo simbólicamente hablando y lo que debemos echar de nuestro propio templo. ¿Os parece que eso es así, que es razonable? ¿Os parece que tiene significado? Este incidente, esta historia del templo, puede ser también una descripción
de un paso necesario en la preparación para el discipulado. Desde luego, sin ese echar del templo todo lo que no corresponde al templo, es imposible entrar en el sendero del discipulado. Y también lo es para participar en la vida espiritual y verdaderamente religiosa, en el sentido de religión, religare, unir. Jesús había estado escogiendo y recibiendo discípulos. Su actuación en el templo describe la preparación para ese privilegio. Si no hacemos esa limpieza, ningún maestro de sabiduría no nos puede tomar en serio, ni siquiera puede prestar atención. Si por un lado parece que, ay, ves, que yo quisiera, que a ver si me descubre aquí el maestro, porque nos pensamos ser algo, pero si no he limpiado todavía mi casa, mi templo, no nos pueden tomar en serio, porque no servimos a lo que hay que servir. Ahí hablo en general, no me lo toméis a nivel personal, de ninguna manera. Así que describe la preparación para ese privilegio, limpiar a la persona corporal de sus hábitos y costumbres no espirituales. Es limpiar el templo. Un ejemplo dramático del fracaso en lograr esta purificación del templo nos lo ofrece la historia de Judas Iscariote, especialmente en sus últimos días, cuando se dejó dominar por la codicia que le produjo su ruina. Eso también puede ser meramente simbólico, introducido en la historia, y podría ser meramente simbólico. Tal vez fue histórico. Sea o no sea que San Juan esté registrando en estos versículos hechos históricos, lo cierto es que está revelando ciertas leyes de la vida espiritual, leyes con mayúscula, leyes de la vida espiritual, especialmente las que se relacionan con el progreso en el camino de santidad. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito en las antiguas escrituras que decía: el celo por tu casa me devora, el celo, el cuidado. Según este versículo, los discípulos recientemente aceptados estaban acompañando a Jesús y por tanto presenciaron el celo, el cuidado que puso en la purificación del templo. El celo, en ese sentido, etimológicamente significa cuidado, custodia, esmero. Tiene otros significados, pero lo más interno es esto y es el que aquí cabe. Este celo que es esencial para lograr la verdadera transformación en el carácter y en el modo de vivir, que es absolutamente necesaria para avanzar con éxito en la senda del discipulado. Y sigue diciendo Juan: los judíos entonces le replicaron diciéndole: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Y los judíos, esto desde el punto de vista externo, le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. 46. 6 y 4, 10. El número que simboliza la totalidad del círculo que se cierra. Es el 1 inscrito dentro del círculo. 1, 0, 10. La totalidad. Se ha tardado en construir el templo, 46 años. Es un número simbólico. Lo que se ha tardado
en la evolución, en los largos periodos de la evolución, para que un ser humano sea un verdadero ser humano completo. Y aquí se puede tomar la parte externa y esta otra parte interna. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Dice, si destruís este santuario, yo lo volveré a levantar. Cuando resucitó, pues, luego más adelante esto lo veremos, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que era eso lo que quiso decir. Era eso. En 3 días lo levantaré de nuevo. Y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Pero aquí dice, y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. En realidad, por lo que hemos estado comentando acerca de la palabra creer y de la fe, cuando resucitó pues de entre los muertos y sus discípulos le vieron, entonces es cuando tuvieron fe, de verdad, no creencia. Ya no fue más creencia. Los que pudieron constatar el verdadero cambio que se había producido en esa parte del proceso, que también es toda simbólica, entonces realmente tuvieron fe. Es que todo es magnífico, como ha dicho nuestra compañera hace un buen rato. Creo que ha dicho magnífico, ya no me acuerdo la palabra, me parece que sí. Aceptando literalmente este relato, no puede menos que levantar protestas a la acción de Jesús. Pero San Juan nos está indicando claramente una revelación mística, pues es muy explícito en que Jesús hablaba del santuario de su cuerpo. Y luego acentúa más todavía que este incidente tan notable debe leerse metafóricamente. Porque sigue diciendo, mientras estuvo en Jerusalén, por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. Son menos cuarto, yo lo dejaría aquí porque todavía hay para más, para estar un buen rato más y el propio archivo también contiene más diapositivas. Si os parece, lo dejamos aquí, cierro el documento y podemos hacer, me apunto donde hemos llegado, y podemos hacer comentarios y aportaciones y lo que os parezca. Vale, me parece que sí, ¿verdad? Bueno, Clarisa, yo tengo un comentario de un poquito la sección anterior. Sí. Cuando estábamos hablando de la lectura, la escucha, el pensamiento, yo me quedo propiamente pensando, el ser humano todo el tiempo está pensando, aun cuando duerme. Solamente que cuando duerme, alguna vez funciona su memoria y dice soñé, y cuando no funciona su memoria dice yo no soñé. Parece ser que Platón lo define como el eterno pensante. Y hace ratito, de verdad que me gustó mucho lo que les escuché, cuando debemos poner cierto movimiento de la voluntad para ver dónde coloco mi pensamiento. Porque alguna vez yo puedo estar leyendo un párrafo y estoy pensando en otra cosa. O el exponente está hablando de algo interesante y yo tengo el pensamiento bien. Entonces yo considero
que conforme vamos estudiando poco a poco, es una especie como de educación al pensamiento. Y una de las partes más profundas es cuando nos asentamos en cuál irá a ser mi pensamiento en Kama Loka y Devachan, o cómo irá a ser mi pensamiento cuando vuelvo a ocupar un nuevo cuerpo en el vientre de mi nueva madre. Porque virtualmente el pensamiento ahí está, solamente que un bebé de 1 año, pues solamente ve colores, sonidos, su pensamiento es otro. De tal forma que nuestro pensamiento, a través de las diferentes etapas de nuestras edades, va pasando por diferentes dimensiones, y a donde quiero llegar es que una de las razones por las que yo estudio filosofía oculta, teosofía, es porque quisiera conservar mi pensamiento en Kama Loka y en Devachan. Es mi comentario, Clarisa. Muy interesante lo que acabas de exponer. Bien. Según lo que yo pueda comprender hasta el momento presente, en nuestro pensamiento posterior, ya no digo en Kama Loka, que podremos estar quizás poco tiempo o más tiempo. En el estadio de Kama Loka es temporal, es pasajero hasta pasar después de la segunda muerte al Devachan. Lo interesante es lo que hacemos ahora, en lo que nos queda de esta existencia, hasta el último instante de nuestras vidas, mientras haya un hálito de conciencia. Porque eso es lo que determinará que nuestro estadio en Kama Loka sea corto y suavito y sin trastornos. Eso es lo que determinará cómo vivamos el resto de nuestra actual existencia. El estadio en Devachan ya sabemos cómo lo determina, cómo lo explica HPB, que es un estadio donde todo es benéfico, todo es bondadoso, pero la duración y la intensidad de eso tan benéfico también es la cosecha de cómo estamos ahora sembrando lo benéfico. Entonces, que no hay que preocuparse de cómo será lo de después, hay que ocuparse de cómo es cada instante de ahora. Eso es de lo único que hay que ocuparse desde ahora, porque esto determinará aquello. Y para cuando volvamos, nuestra nueva personalidad, los vehículos de la nueva personalidad de los que nos revistamos, van a poder encarnar las cualidades que hayamos desarrollado ahora, en esta existencia. Si más inteligencia, más inteligentes podremos aportar más inteligencia a través de la nueva personalidad. Si más generosidad, la podremos verter. Si más compasión, la podremos verter. Si mayor discernimiento, lo podremos verter. Pero será lo que estamos ahora engrandeciendo en los aspectos más elevados o no, porque hay gente que ahora está sembrando un futuro de muchísimo sufrimiento, solamente hay que echar una mirada al mundo, de donde se está sembrando destrucción, sufrimiento, dolor para otros seres humanos y no humanos. ¿Cómo serán esas futuras encarnaciones de estos seres? De mucho sufrimiento y dolor. A la señora Blavatsky le preguntaban sus alumnos de la logia a Londres, los que tuvo en aquella última etapa, que eran un grupo directo, y le preguntaban acerca del karma. Y señora, ¿y el karma? Porque esto es la pregunta que muchas gentes todavía, oye, ¿y el karma para aquí? ¿Cómo es? Y tal, queremos detalles. Y ella, que era muy sintética en ocasiones, decía, señores,
Por los efectos que ustedes están teniendo ahora, pueden deducir cuáles fueron las causas que los generaron. Por las causas que ustedes están generando ahora, pueden deducir cómo serán los efectos. Eso es todo. Esto está escrito en una de las... Eso es todo. Sí, es decir, a ver, seamos inteligentes y no preguntemos detalles, porque ya tenemos la suficiente inteligencia y discernimiento desarrollados, el suficiente, no total, pero sí el suficiente, para poder deducir por nuestras actividades actuales cómo va a ser el futuro, nuestro futuro. ¿Yo qué estoy sembrando? ¿Estoy sembrando buen grano de trigo candeal o estoy sembrando cardos borriqueros, que sabéis que pinchan mucho? ¿Qué siembro? Porque lo que uno siembra es lo que va a cosechar. Esa es la ley de causa y efecto. Tanto como acciones kármicas con resultados, los benéficos y los que no, como el propio carácter. Nos estamos fabricando de día en día el carácter porque lo estamos modificando para bien o no. Y ese carácter que estamos ahora construyendo y cambiando, modificando, serán aquellas tendencias, esos llamados escandas con los que vendremos a la siguiente. Sí, entonces no hay que preocuparse. Preocuparse es ocuparse antes de tiempo de una cosa a la que no tenemos acceso. Preocuparse, prefijo, ocuparse antes de. Hay que ocuparse, déjate el pre, fuera, hay que ocuparse de qué, de aquí y ahora, de cada día lo que nos trae la vida y la ley, porque ella es lo que hemos sembrado, lo que trae cada día, para bien o no. Entonces, afrontar la vida de cada día con todo lo que trae, afrontarla desde el conocimiento de la teosofía, que ya todos los que estamos aquí ya tenemos mucho de ello. No todo, pero tenemos mucho y estamos en ello. ¿Verdad, Luis? Entonces, ocupémonos ¿de qué? De limpiar el templo, de obrar con generosidad y con compasión con todo lo que nos rodea, de ser atentos, de ser amables, de ser cuidadosos, de respetar la naturaleza, toda entera, de eliminar de nuestras vidas el uso desmedido que sí significa abuso del comer, abuso del vestir, abuso, de eliminar de nuestras vidas el uso de todas aquellas cosas que significan sufrimiento de otras criaturas. Y ahí hay que insistir en el tema del ser vegetariano. Haced lo que podáis, pero si en vez de comer así, empezamos a comer así. Yo hace muchos años que soy ovo-lacto-vegetariana, por lo tanto lo hablo a nivel general, ¿eh? Si en vez de así, pues empezamos bueno, pues y esto lo suplimos por otras cosas que del mundo vegetal suplen todo lo que es del reino animal. Y así, un buen día, percibiremos desde nuestro interior que podemos pasar a ser vegetarianos sin ningún conflicto del cuerpo, sin ninguno, sin que haya trastornos, sin que haya el metabolismo tal, porque cuando la mente y las emociones están en aquel estado que ya ha comprendido, recibe la comprensión superior, esa iluminación de arriba le viene a decir, ya está, ya es la hora, ya lo puedes hacer. El cambio a ser vegetariano no tiene ninguna dificultad. Está preparado. No hay ningún problema. Ni físico ni psíquico. Ningún problema. Clarisa. Sí, Teresa. Me gustaría enseñar este libro de Eckhart Tolle, que es muy interesante, que se llama El poder de la hora. De aquí y ahora. Eckhart Tolle, que no se escribía en el SAL, pero... Sí, lo conoce casi todo el mundo, diría yo.
Sí. Lo conoce casi todo el mundo. Es extraordinario. Si queréis pasar por aquí por Cáceres, os lo dejo. Pero es muy bueno. ¿Alguna aportación más? Sí, Clarisa, yo que estaba pensando en la palabra, la idea divina que viene de Platón, que muchas veces nos menciona Martin Leiderman. Antes que el pensamiento está la idea, y ya la idea te da el pensamiento. Y si nosotros estamos trabajando ya nuestra mente, limpiándola, como el ejemplo de la lección del día de hoy, entonces estamos ya limpiando nuestro cuerpo mental, trabajando lo que tú mencionabas del cerebro. Todo va relacionado con una especie de un engranaje, y ubicándonos en el aquí y ahora, estamos trabajando ya ese cambio o esa transformación a través de nuestros pensamientos, que estos están trabajando en la idea del estudio en todo el día, porque ahí están. Y no sé, de alguna manera el mecanismo de nuestra mente funciona, y entonces te quedas con un pensamiento, con una idea, y la estás trabajando, y esto también puede repercutir en el sueño. O sea que todo el tiempo estamos ya en este proceso, yo lo veo así como de purificación de la mente, de nuestras ideas, porque al otro día tenemos otra conferencia. Entonces seguimos trabajando y nos damos cuenta que todo está entrelazado, ¿no? Y eso es una maravilla, porque estamos trabajando en nuestro presente, que al mismo tiempo, no sé, podría atreverme a decir que también estamos sembrando la semilla del futuro. Gracias, Clarisa, por estos trabajos. A vosotros, sin duda, estamos siempre sembrando para el futuro. Siempre estamos sembrando para el futuro, siempre, de una manera y de otra. Y hay que observar que todo esto que acariciamos mental y emocionalmente como verdadero, como bueno, como bello, las ideas de Platón, esta filosofía excelsa, ¿no? Que todo esto, cuando se nos presenten las pruebas de la vida, se conviertan en acción, que no queden meramente en el hecho de acariciar la belleza y de acariciar lo bueno, sino que se conviertan en acción, en el día a día, en las pequeñas cosas del día a día cuando todo va bien, para que nos pille preparados cuando las pruebas son de mayor envergadura y dificultad, porque la práctica en lo pequeño nos prepara para lo grande. Gracias. Bueno, si os parece, queridos amigos y hermanos, pues cerraremos la grabación aquí, ya son las 8, y el jueves que viene continuaremos echando mercaderes del templo, que todavía queda. Gracias. Gracias, Clarisa.